Muy buenos días, amables televidentes. A la misma hora, de 5 a 6 de la mañana, de lunes a jueves, de lunes a viernes. Lo que pasa es que yo vengo de lunes a jueves, se le dejo el viernes a Elías Ruiz Matuc, para brindarle siempre noticias nacionales e internacionales de interés y noticias calientitas, cuando estas se producen al filo de la madrugada, y generalmente es así porque hoy en día las noticias se producen y se publican al instante con este tema de la tecnología, de la información y de las redes sociales, de manera tal de que siempre estamos conectados y necesitamos estar debidamente informados, porque no podemos creer todo lo que se publica en las redes, sino que eso debe ser filtrado y siempre recurrir a otras fuentes para tener la seguridad de que se está teniendo la información real, de que se está divulgando. No quiere decir que sea efectivamente cierta, pero por lo menos que se esté divulgando. Hoy es 31 de enero del año 2019, hoy concluye el primer mes del año, el larguísimo mes de enero, porque enero y diciembre, si bien es cierto que usted recibe regalías, que recibe bonos, aquellos que los reciben para esa fecha, los reciben a principios de año, el mes de diciembre generalmente es un mes de muchos gastos que concluye con el Día de Reyes, que también es un mes de muchos gastos. Entonces siempre el mes de enero se convierte en un mes muy largo para aquellos que dependemos de un salario. 31 de enero es el Día Nacional de la Juventud, consagrado por la ley 2093 del año 1993. Esta fue una ley que recuerdo perfectamente que fue propuesta en la legislatura 1990-1994 por el amigo entonces diputado Tomás Hernández Alberto. ¿Cómo encuentra el Día de la Juventud a la juventud dominicana hoy en día y a la juventud de la región, a la juventud del mundo? Es posible que este día también sea Día de la Juventud en algunos países de la región, porque recuerdo que fue mucho movimiento que se hizo alrededor de este tema. En el caso dominicano, yo recuerdo los esfuerzos de los que eran representantes de la juventud de los diferentes partidos, tratando de que se aprobara esta ley, de que se creara un ministerio de la juventud y de que se diseñaran políticas orientadas a favorecer la inserción de la juventud de una manera exitosa en la sociedad. Pero ¿qué ocurre con el principal indicador que afecta a la juventud, o sea, con el tema del empleo? De que se ha hecho famoso un término que estigmatiza, diríamos, ese segmento de la juventud, que algunos estudios los ubican entre 15 y 24 años y otros estudios, ya sea de la CEPAL, de Banco Mundial y de la OIT, los sitúan entre 25 y 29 años. ¿Trabajan o no trabajan? ¿Trabajan y estudian? ¿O no estudian pero trabajan? ¿O ni estudian ni trabajan? Que es el caso que peor los estigmatiza, es decir, los llamados NINI. Un estudio del Banco Mundial revela que en el caso de la región de América Latina y el Caribe, los NINI, es decir, la juventud que ni estudia ni trabaja, representa aproximadamente el 25% de la población. Pero cuando usted estratifica este dato por países, usted encontrará en el caso de la República Dominicana que somos, o entre los 10 países de la región de América Latina, donde la juventud, donde hay un porcentaje, donde ese porcentaje de la juventud que ni estudia ni trabaja es más alto, si ocupamos el primer lugar de acuerdo con este informe del Banco Mundial, Perspectiva Social, con datos hacia el año 2016. Y es que República Dominicana ocupa el primer lugar con 31.4% de ninis, seguido de Jamaica con 30.5%, las Bahamas con 30.1%, Puerto Rico 27.8%, Guyana Francesa con 23.9%, las Guyanas con 23.8%, Belice 22%,
Argentina 21, Costa Rica 19 y Uruguay también 19.2 Costa Rica, 19.1 Uruguay. Es decir, a pesar de todo este esfuerzo que se ha realizado, se aprobó una ley, ya esa ley tiene, si fue de 1993, tiene 26 años, se creó un Ministerio de la Juventud, se han creado empleos, dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en el almuerzo de ayer de la Cámara de Comercio, de que se han creado 750.000 empleos en los últimos 6 años. A pesar de todo eso, la República Dominicana sigue encabezando los países de la región donde tiene el mayor porcentaje de ninis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Cuando usted dice, bueno, la tasa de desempleo en la República Dominicana es un 14%, fíjese, cuando se va a los ninis, entonces la duplica, porque es un 31%. Si se va al caso de género, entonces verá que la mujer se ve más afectada cuando se trata de jóvenes, que entonces o ni estudian ni trabajan. Y cuando lo estratifica desde el punto de vista del salario, usted vio el informe que acaba de publicar el PNUD, como el salario de la mujer es más bajo que el salario del hombre. Como consecuencia de esto se pierde el potencial de creación de riqueza, de acuerdo con este dato que publica en el día de ayer el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con motivo del Día Internacional del Trabajo, como es natural, el presidente de la República, Danilo Medina, hace un llamado a los jóvenes a que traten de lograr sus metas, no de la manera que usted quisiera y tan rápido como quisiera, y sobre todo sin tomar en consideración el daño que pudiese hacerle a los demás. Trate de lograr sus metas, pero trate de lograr sus metas sabiendo que para ello tiene que hacer sacrificios. Si usted quiere lograr una meta X en su edad madura, por así decirlo, o según usted vaya avanzando, usted sabe que usted tiene que lograrlo por etapas, que usted tiene que establecerse metas y que usted tiene que establecer sacrificios. Es decir, usted tiene que estudiar. Y estudiar quiere decir que usted tiene que establecerse un plan de estudio, que usted dedicar más tiempo a la lectura para poder estar preparado para ir pasando sus materias, para ir avanzando, si terminar el bachillerato, después saber que tiene que durar 4 o 5 años estudiando, después usted tiene que saber que tiene que seguir fortaleciendo sus capacidades, ¿cómo? Estudiando y leyendo, o va haciendo cursos especializados, o va haciendo su posgrado o sus maestrías para tener mejores competencias, para poder competir en un mundo en el que el mercado laboral es cada vez más difícil. Si desde hoy se está diciendo que en 1 o 2 décadas el 50% de los empleos, como lo conocemos hoy, no existirán porque van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, bueno, pues usted como joven es el más llamado a prepararse para ello. Si bien es cierto que nosotros tenemos también que hacer el esfuerzo correspondiente, pero se supone que los sexagenarios, muchos, dentro de 20 años, ya ni formaremos parte del mercado laboral o posiblemente estemos en otra dimensión, pero usted no, usted va hacia adelante. Usted tiene que prepararse, tiene que esforzarse para hacerlo. Luis Abinader confía por su parte en que los jóvenes serán los motores de la transformación a la que él aspira de llegar a ser presidente de la República. Pero lo cierto es que todos los líderes son responsables de que hacia adelante tengamos una mejor juventud, pero para ello, ¿qué tenemos que crearles? Oportunidades. Ellos tienen que hacer su esfuerzo. Los padres tenemos que hacer nuestros esfuerzos de encaminarlo y de empujarlo, claro está, hasta que ya lleguen a la adultez. Pero el Estado tiene que diseñar políticas públicas orientadas a que esa juventud encuentre oportunidades, a que esa juventud encuentre orientación,
a que esa juventud reciba incentivo, posiblemente para desarrollar negocios propios con este tema de los emprendedores, o que puedan encaminar sus sueños. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que un joven se prepare a nivel local, muchas veces salga fuera del país o haga una maestría online o semipresencial, es decir, una parte del estudio mediante asignación de tareas desde allá y otra parte voy a la propia universidad a desarrollarla, a presentar los trabajos de investigación, si fuera el caso, o a recibir las cátedras directamente in situ en la universidad correspondiente para entonces después venir aquí y no encontrar dónde colocarse con un salario digno, con un salario decente. ¿Por qué? De acuerdo con ese informe del Banco Mundial que citamos, dice que el 37.7%, casi el 38% de los jóvenes que trabajan, ¿viven en qué? En estados de pobreza extrema, pobreza moderada. Sin embargo, cuando se trata de los adultos empleados, entonces esa pobreza extrema, pobreza moderada, es de alrededor de un 25%. Entonces no podemos otorgarle becas a jóvenes a través de la MESI, por ejemplo, que tiene su programa de becas, o a través del Ministerio de la Juventud, que tiene su programa de becas, se le dice, usted está obligado, después que concluya, a venir aquí a pasar 2 años, a trabajar 2 años aquí en el país para que replique su experiencia y usted puede ser un agente multiplicador. Pero ¿qué ocurre? Que cuando viene, dura 2 años, pero 2 años sin empleo. O si tiene un empleo, no es un empleo que conlleva un salario digno, porque resulta que él no es hijo o hija de un alto dirigente del partido, o no tiene la cuña, o no tiene las relaciones correspondientes, entonces tiene las competencias, tiene la formación, posiblemente desempeña la función o desempeña el puesto, como yo he conocido muchos casos, dicen, tengo que irme porque yo soy encargado del área o encargada del área o desempeño las funciones correspondientes, pero no me pueden poner ese salario porque yo soy muy joven, porque yo acabo de llegar o porque no tengo la cuña correspondiente. Entonces, así no puede ser, porque así no vamos a evitar que esa juventud, que entonces sin falta de oportunidades, sin orientación correspondiente, sin los incentivos correspondientes y muchas veces producto de matrimonios que no funcionan, infuncionales, o sea, hijos de padres separados, entonces caigan en el terreno de los vicios. O sea, no solamente de la delincuencia, porque a veces entonces lo que cae en el terreno entonces de los vicios, o en el vicio del alcohol, o en el vicio de las drogas, o la combinación de las 3 cosas juntas que resultan mortales. Es decir, que un día como hoy, aunque es la reflexión de cada año, por mucho arar en el desierto, o por mucho que se are en el desierto, no debemos desaprovechar la oportunidad para este tipo de perorata, por así decirlo, de que hay que diseñar políticas efectivas para insertar de la mejor manera posible a los jóvenes en la sociedad. O sea, no es dándole ni una beca de estudio que después no pueda aprovechar porque no cuenta con colocarse, y mucho menos dándole una ayuda económica, dándole un salario, un sueldo por tu condición de que eres joven, pero no enseñarte a pescar, como dice el viejo refrán o el viejo adagio chino que se dice, de que no le regales el pescado, sino que le entregues la vara y le enseñes a pescar para que él pueda siempre seguir comiendo pescado. Desde el inicio del año, nosotros, Elías y yo, aquí nuestro primer comentario fueron de que este iba a ser un año bastante candente en el terreno electoral y que en ese sentido posiblemente íbamos a ver de todo, porque las elecciones son ya en mayo del 2020, los procesos internos, los partidos para seleccionar los candidatos, por especial los candidatos a la presidencia de la República, son ahora en el mes
de octubre, en el mes de octubre de este año, 6 de octubre, late sobre el ambiente político nacional de si el presidente Danilo Medina va a optar o no por una repostulación a pesar del impedimento constitucional y también las luchas internas a nivel de todos los partidos, pero especialmente de los partidos más grandes. Hablamos PRM, hablamos PLD y sobre todo de estos dos partidos, pero también el Partido Reformista ha tenido sus problemas de luchas internas que tienen que ver con tratar de alcanzar el poder o a quién yo me arrimo para llegar al poder, que también es el caso del Partido Revolucionario Dominicano. La lucha interna dentro del PLD es una lucha como nunca, jamás se había visto. Ha llegado a niveles de confrontación que muchos piensan que hasta aquí llegaron ellos unidos. Yo siempre me inscribo dentro de aquellos que piensan que ellos se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo porque es mucho lo que tienen en juego. Pero dentro de esa estrategia de ponerse de acuerdo, parece que se van a tirar bien duro al mentón para derribarse el uno al otro. Entonces es a partir de ahí que vamos a negociar. O estamos tan fuertes los dos que tenemos que negociar, o desde una posición de fuerza los dos, o desde una posición de debilidad tuya y una posición de fuerza mía. Y como el propio PLD ha enseñado en este país que en política se vale de todo, que lo importante es llegar al poder, retener el poder, mantenerse en el poder, reproducirse en el poder. Como en políticas todo se vale, el PLD a nivel interno ahora se está recetando la misma medicina que durante 4 décadas ha aplicado. Porque cuando aquí se habla de campaña negativa o de campaña sucia, yo creo que el PLD debe ocupar los primeros lugares. A veces usted no sabe si habla de campaña negativa o de campaña sucia, porque eso depende. Porque yo interpretaría que campaña sucia es cuando usted acude al uso de la mentira y de la desinformación para denostarme. Pero cuando usted incurre en atacarme en mi punto más débil, que lo que sería campaña negativa, sería lo que hacer la estrategia de Napoleón, de que al enemigo hay que darle en su punto más débil y después que lo derribe, entonces vamos a rematarlo. Es decir, recuerden aquella campaña negativa, lo que tenga más de 50 años, cuando el PLD sacó aquel álbum de la corrupción, donde los principales funcionarios del entonces gobierno del PRD aparecieron en un álbum con unas casas al lado, unas mansiones, unas cosas, y eso fue todo un escándalo. Y yo recuerdo otro que también habría que inscribirlo entre lo que es campaña negativa, no campaña sucia, cuando en la campaña electoral del año 1994, y si no fue en el 94, pero yo creo que fue esa, la campaña del 94, entonces la competencia cerrada era entre el doctor Joaquín Balaguer, que aspiraba a reelegirse, y el doctor Peña Gómez como candidato del PRD. Entonces en esa época el PLD le daba con fuerza, no al que decía que representaba lo peor, que era ese gobierno autoritario de los 12 años y después de los 10 años del doctor Joaquín Balaguer y toda la corrupción que hubo y la represión política de 66, 78, sino entonces que había que atacar era el PRD. Entonces sacaron una grabación donde aparecía el doctor Peña Gómez, líder del PRD, candidato del PRD a ganar esas elecciones en el año 1994. Entonces le sacaron un video donde aparecía el doctor José Francisco Peña Gómez con un clarividente. Evidentemente que eso debió haberle hecho mucho daño a la imagen del doctor José Francisco Peña Gómez en términos políticos, y ellos lo sacaron. Entonces eso era campaña negativa. Se recuerda ahora para ver que
quiero decir lo fuerte que han sido ellos en eso, el PLD como partido en eso. Entonces, en el 2015 se acusan entre ellos de que el ex convicto, el ex condenado en los Estados Unidos por tráfico de drogas, extraditado de aquí hacia allá, Quirino Ernesto Paulino, vino al país en el 2015. En 2015 yo recuerdo la frase del doctor Leonel Fernández, presidente de la República, que decía que los vientos soplaban a favor y algunas encuestas en ese momento señalaban que él sería el próximo presidente de la República 2016-2020 porque había un impedimento constitucional. Entonces había que derribar a Leonel para poder posibilitar que el presidente Danilo Medina pudiese optar a un nuevo mandato 2016-2020, pero para eso había que derribar a Leonel Fernández y entonces ir al Congreso a proponer y aprobar una reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina. Así ocurrió. El presidente Leonel Fernández, después de declararse el paladín de la defensa de la Constitución, en cuestión de horas echó hacia atrás y firmó un acuerdo que dice Roberto Rosario es presidente de la Junta Central Electoral, de que la unidad del PLD descansa en ese acuerdo del 2015. Como ahora hay aprestos de si el presidente va o no va, y el presidente había dicho que el mes de marzo era la fecha en que él se iba a referir a ese tema, a pesar de que la Constitución, el 20º transitorio, dice que no podrá aspirar. Digo, bueno, en marzo hablamos. Ahora se dice que estratégicamente no es en el marzo que hablamos en junio o hablamos en julio. Pero junio o julio puede ser tarde para esa estrategia interna de ambas corrientes dentro del PLD. Yo me atrevería a decir que a uno le conviene tomar esa decisión ahora y a otro aguantar hasta octubre. Es decir, si Leonel Fernández es llevado hasta el mes de octubre, hasta el día de la convención, para elegir el candidato, y resulta perdedor, él no podrá ser candidato por otro partido de acuerdo con lo que dice la ley, de que usted para ser candidato de otro partido o de un partido X necesita tener por lo menos un año inscrito en el partido correspondiente. Entonces le convendría antes de mayo al presidente Leonel Fernández, tener este problema resuelto. Pero al danilismo le convendría también bajarlo del pedestal en que está Leonel hoy en día, que las encuestas lo ubican, que dentro de los precandidatos del PLD hacia las elecciones del 2020 es el mejor posicionado, junto a Danilo Medina y junto a Margarita Cedeño de Fernández. Entonces hay que derribarlo de ahí, o para negociar con él, o para colarme yo o colar uno de los nuestros. Entonces, es en ese interregno que el equipo político de Leonel Fernández dijo hace una semana, porque fue el domingo de la semana pasada, que hizo una rueda de prensa donde dijo, viene una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández con la finalidad de impedir que sea el candidato del partido hacia el año 2020. Efectivamente, tuvieron razón. Desde antes de ayer en la tarde comenzó a circular un video en el que el ex convicto Quirino Ernesto Paulino dice de que hace 4 años le está cobrando al expresidente Leonel Fernández un préstamo que le hizo 200 millones de pesos, que ha acudido varias veces a diferentes procuradores generales de la República y ninguno le ha dado una cita para él hacer prevalecer ese cobro que está haciendo y otras ayudas, otras cuestiones que reclamas al expresidente Leonel Fernández.
Esto ha causado no el mismo revuelo que causaron aquellas llamadas, primero aquellas llamadas de Quirino a la Z101 y a otro programa de el periodista Holguín, pero han causado cierto revuelo. De manera tal de que, como en ese video, Quirino Ernesto Paulino menciona al expresidente Hipólito Mejía y dice, me visitó el presidente Hipólito Mejía, un hombre como es el expresidente Hipólito Mejía, inmediatamente dio la cara. Llamó ayer a un programa y dijo efectivamente, a raíz de las denuncias de Quirino, cuando él pisó tierra dominicana, yo le pedí una cita para indagar sobre la veracidad de ese cobro de 200 millones de pesos que él le formula al expresidente Leonel Fernández. Y dice el expresidente Hipólito Mejía, de que Quirino Ernesto Paulino le dijo que sí, que esa información obedecía a la verdad y que era una información que él había dado allá a los investigadores, a los jueces, cuando él negoció una pena menor a cambio de dar información, como ocurre en este tipo de casos. Como Quirino Ernesto Paulino había dicho de que en la lucha interna del PRM él iba a apoyar a Hipólito Mejía, al que considera un hombre, dijo él, que con el que se sentía que era una persona responsable, y dijo que iba a poner la caricatura, las fotos, las imágenes de Hipólito Mejía en sus guaguas. Entonces Hipólito Mejía también informó ayer mediante Twitter de que él se limitó a visitarle y que en ese momento cuando le hizo esa oferta, ¿qué le dijo? Le dijo, no, yo no vengo de ti para que a cambio de la información que quiero confirmar, tú me brindes apoyo, porque eso puede prestarse a mucha confusión. Entonces el presidente dijo, yo rechazo ese apoyo que me oferta este señor, y me dijo otras cosas, y ahí seguimos entonces en el terreno de mantener, ¿verdad?, el tema en el tapete, sabrá Dios hasta cuándo, porque Hipólito dijo hace unos meses de que Leonel Fernández era un muerto político. Parece que el presidente Hipólito Mejía va a seguir atacando, siendo más frontal frente a Leonel Fernández que frente al PLD como partido o frente a otros candidatos. Yo le decía en una tertulia ayer que hay que recordar que quien venció a Hipólito en el 2012 no fue Danilo, fue Leonel. ¿Por qué fue Leonel? Porque Leonel fue que volcó el presupuesto de la nación a favor del candidato de su partido. Y eso es natural que se haga, y lo hacen los países de la región. Si no es sobre esa base, hubiera sido más difícil o hubiera sido casi imposible Danilo Medina haberle podido ganar a Hipólito, que le llegó a llevar alrededor de 25 puntos, faltando un año para cerrar ese proceso electoral. Pero este tema entonces ha encrispado aún más la situación a lo interno del PLD. Dice Roberto Rosario que eso solamente es la punta del iceberg de lo que viene en el PLD, en lo que tiene que ver con lo que ellos llaman campaña sucia. Reiteramos, campaña sucia sería cuando tú recurres a mentiras sobre mí y mis actuaciones, pero campaña negativa entonces sería tú darme lo que se considera el punto débil. Dicen que segunda parte nunca fueron buenas. Entonces esto de Quirino es como una segunda parte. Es como 4 años después reiterar que yo te presté y págame. Y yo te ayudé y no lo niegues. Y menciona nombres, porque él menciona nombres. Entonces, si esto es solamente la punta del iceberg, ¿qué será lo que viene desde dentro del propio PLD contra el expresidente Leonel Fernández con la finalidad de anularlo como candidato hacia el año 2020? Y habrá que esperar
Entonces, ¿qué haría el doctor Leonel Fernández en una situación de esa naturaleza? Yo prefiero apostar a lo que ha hecho el PLD siempre, que es resolver su problema mediante negociación. Ellos saben que es mucho lo que tienen que perder y es mucho lo que tienen en juego, por lo que es más probable que se pongan de acuerdo de que o eres tú o soy yo o no somos ninguno, pero será este tercero. Pero el tiempo y los días dirán, ¿será marzo? ¿Será junio? ¿O será octubre? Esperemos a ver. Vámonos a los titulares de los periódicos. Popular, a tu lado siempre. Presenta. Listín Diario. Expresidente Mejía detalla visita hizo a exconvicto del narco. El exmandatario ofreció la información ayer en el programa radial El Gobierno de la Mañana, lo que ratificó luego en un documento enviado a los medios de comunicación. El expresidente de la República Mejía admitió ayer que se reunió con el exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo para preguntarle si había aportado a la construcción de la Fundación Global Economía y Desarrollo FUNGLODE. Designan a Francisco Cruz, le colocan alterno en OEA al embajador Gedeón Santos. Esto había escrito un artículo hace un par de semanas sobre los peligros de los terceros periodos de gobierno consecutivos. Ampliarán 3 cárceles para alojar a 1.177 reos. Abren un centro para atención al ciudadano en Plaza Sanvil. Las mundiales. Estados Unidos y China reanudan negociaciones comerciales. Feminicida de Ana había dicho que la mataría. 4 personas cargan el ataúd con los restos de la señora Ana Isaura Pimentel, quien fue asesinada el pasado martes por su expareja Franklin Estrella Patrocinio en el parqueo de la empresa Caribe Tours de la capital. Familiares de Pimentel revelaron que Estrella Patrocinio, quien se suicidó después de cometer el feminicidio, había insinuado que la mataría si ella no continuaba la relación con él. En toda Venezuela reclaman renuncia de Maduro. Proyecto de ley. Pondrán mayores controles a la emisión de ruidos. Peralta, gobierno apuesta por la innovación. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, durante su participación ayer en el tradicional almuerzo de la Cámara de Comercio. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veamos qué nos trae el periódico hoy. Secanó, medicina de alto nivel cerca de los pobres. El Centro Neurooftalmológico y Trasplante Secanó es un sentimiento. Se está ahí por cobardía, porque no se tiene el coraje de abandonar a los más pobres. Gobierno anuncia medidas para combatir sequía en la línea noroeste y la sierra. Desde agosto a la fecha se han construido 102 lagunas, 160 pozos tubulares y se han entregado 116,000 pacas de alimentos para ganado. El gobierno presentó ayer el plan de acción emergencia para combatir las consecuencias de la sequía más intensa desde que el país mantiene registro de su pluviometría que afecta al norte y al noroeste. Citó la asignación de 10 camiones cisternas que permanecerán en los territorios afectados y distribución de 300 tanques de 55 galones para familias que no tengan. Indica en una nota que el programa permitiría hacer frente al agresivo ataque de la plaga del escarabajo del pino en los bosques coníferos. Gobierno aspira a bajar el déficit del sector público no financiero al 1.9%.
Para este año el gobierno aspira a lograr reducir el déficit del sector público no financiero en 1.9% del Producto Interno, el cual el año pasado cerró en 2.6%. Esto lo dijo ayer José Ramón Peralta en el almuerzo de la Cámara Americana del Comercio. Industriales quieren reglamentos claros de ley de competencia. La Asociación de Industrias abogó por que sea definido el reglamento de la Ley 4208 sobre defensa de la competencia, donde se establezca de forma clara y concisa los procedimientos y mecanismos para su aplicación. Sobre el tema opinaron Celso Juan Marancini, presidente, y la directora ejecutiva Circe Almanzar, quienes entienden que se deben establecer claramente los procesos para que no haya incertidumbre. En ese recuadro de esa foto ya aparecen Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Quirino Ernesto Castillo. Coincidencialmente, Quirino volvió contra Leonel. Hipólito se pone en medio de Leonel y Quirino. El aspirante a la candidatura presidencial del PRM, Hipólito Mejía, se desvinculó ayer de cualquier campaña sucia contra Leonel Fernández, pero reveló que visitó a Quirino. Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda al país mejorar garantías a los haitianos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó ayer a la República Dominicana que mejore las garantías de los inmigrantes haitianos y tome medidas para reducir la violencia de género. El mundo, Estados Unidos trata de aislar a Maduro de manera amenazadora, advirtió quienes negocien con el oro y el petróleo de Sudamérica. Sigue siendo aislado Nicolás Maduro. Estos son los titulares del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene el Nuevo Diario. Ese Nuevo Diario de ayer. Informe señala 20% más rico percibe 50% de riqueza del país. Acuerdo España-República Dominicana enfatizan la cooperación. La Internacional Socialista es la cosa, porque ese es repetido, vámonos a, ok, ese sí. DGI se artilla con 230 pruebas contra Licorera por evasión. Tremors Group es acusada de evadir 4.120 millones de pesos. Colores defendidos por las estrellas. Esto es, ahí vemos en la foto de portada el equipo de las Estrellas Orientales preparándose para la Serie del Caribe que arranca el próximo día 4 en Panamá. República Dominicana está en el grupo A de esa contienda. Parlamento Europeo dará apoyo a Guaidó. Eso será en el día de hoy, ante la negativa de Nicolás Maduro a convocar un nuevo proceso electoral. En el sumario, mujer ultimada deja 4 niños en orfandad. Política, Hipólito admite pidió cita a Quirino. Danilo llama a jóvenes a velar por valores. El presidente Medina les pidió dejar de obtener las cosas sin ningún esfuerzo. Los titulares del periódico El Caribe. Pide al país no dejarse distraer en campaña preelectoral. Esto lo dice José Ramón Peralta. Aparición de Quirino sustenta denuncia de campaña sucia contra Leonel. Como le decíamos, aunque nunca, segunda parte nunca fueron buenas, este es titular de los principales periódicos, titular principal, la grabación de Quirino. Es convicto por narco, dijo en un video que se reunió con Hipólito Mejía, quien le confirmó y dijo que Quirino le ratificó que financió a Fungrodi y a Leonel, y Leonel le debe millones. Cienfuegos, marcha contra crímenes y delitos. 8.000 personas se han suicidado en República Dominicana en 14 años. Dice que busca limpieza, imagen de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esto es el presidente de ese organismo. Y ahí se ve en la foto de portada la marcha de Santiago Oeste.
Estos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué nos trae el Nuevo Diario. Gobierno bajaría déficit sector público no financiero a solo 1.9%. Frío extremo ataca a Estados Unidos. Trump calienta a Maduro en Venezuela. Y en el editorial de Percio Maldonado, cada cosa en su lugar. Estos son los titulares del Nuevo Diario. Veamos qué nos trae El País. Una ola de frío extremo congela parte de Estados Unidos. El Medio Oeste en alerta por la llegada de una masa de aire ártico. Se espera que la temperatura desciendan a 40 grados bajo cero. ¡Ay, mi madre! Una nueva generación de líderes acorrala al chavismo. Brasil clama justicia contra la minera Brumandino. El plan contra robo de gasolina causa tensión en México. La crisis en Venezuela marca la primera visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Estos son los titulares del periódico El País y con ellos concluimos los titulares de los periódicos nacionales y en el caso del País, el periódico Global. Popular, a tu lado siempre. Nos vamos a la pausa y a retorno seguiremos hablando de noticias de interés. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. La Oficina Nacional de Estadística inició ya los trabajos de actualización del marco censal con miras al 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, lo cual nos permitirá captar información reciente sobre los elementos que conforman nuestro territorio y sus edificaciones, viviendas y establecimientos. Porque un censo es mucho más que contar personas. El 10º Censo 2020 es un proyecto país y un compromiso de todos. Oficina Nacional de Estadística, ONE.
Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de $5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Ven a Royal Lavandería, ahora con sus dos nuevas sucursales, en Santiago 27 de febrero, esquina Sabana Larga, y en Santo Domingo en la Rafael Augusto Sánchez, próximo a la Abraham Lincoln. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería, en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gascue y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. En el transcurso de esta semana, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, junto con el director de presupuesto y otros funcionarios del área de Hacienda, informó que el año pasado los ingresos fiscales ascendieron a 601.257 millones de pesos y que ese monto es superior en un 13% a lo que se había recaudado en el año 2017. Ese monto de 601.000 millones de pesos se aproxima a lo que fueron las proyecciones de recaudación de ingresos para el año pasado, que fueron de unos 602.000 millones de pesos cuando se le suman las donaciones. Esto quiere decir que se mantuvo dentro de lo que se había programado recaudar. En el presupuesto general de la Nación del año 2018 se contempló que el déficit fiscal sería de unos 86.999 millones de pesos, es decir, de 87.000 millones de pesos. Por eso nosotros decíamos de que
un titular periódico que decía que las finanzas públicas habían cerrado en términos positivos, me llamó la atención, porque de hecho el presupuesto de la Nación en los últimos 10 o 12 años se ha enviado al Congreso con un déficit de antemano, o sea, de entrada con un déficit. Entonces, si de entrada con un déficit, yo no sé por qué ese titular hablaba en esos términos. De esos 601.000 millones de pesos que dijo el ministro de Hacienda que se habían recaudado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos se recaudaron 430.000 millones de pesos y a través de la Dirección General de Aduana 137.000 millones de pesos. Los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos crecieron un 11.5%, más o menos el promedio en que ha crecido en los últimos años, mientras que los ingresos de la Dirección General de Aduana crecieron un 18.9%. Ahí sí hubo un ingreso extraordinario, pero recuérdense que fue que algunos impuestos que se cobraban vía la Dirección General de Impuestos Internos, ahora se están cobrando vía la Dirección General de Aduana. Entre los factores que citó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, para que hubiese un crecimiento en los ingresos, señaló que fue precisamente el adelanto del 50% de ITEVIS que se le cobra a la empresa que se acojan a la ley de Proindustria. El cobro de la tarjeta de turismo en el boleto aéreo. Usted sabe que hasta cualquier dominicano que compre, si tiene nacionalidad extranjera, tiene doble nacionalidad, que compra un boleto fuera del país, tiene que pagar la tarjeta de turismo y aquí se le reembolsa. Un mayor control sobre las importaciones de alcoholes y tabacos, la fiscalizaciones externas de la Dirección General de Impuestos Internos con grandes contribuyentes, y que a esos grandes contribuyentes no solamente se le da seguimiento aquí, sino también que se le da seguimiento a las transacciones que hace fuera del país para evitar que se utilice ese mecanismo para evadir. Fíjese este problema que hay con las empresas del grupo Tremors, de que se compraban entre ellos para maquillar gastos que no eran reales, así como las acciones de la Dirección General de Aduana frente a empresas que se acojan a régimen de internación temporal. Dice el ministro de Hacienda de que todos estos factores han incidido de que la presión tributaria creció algo ligeramente y fue de 15% del PIB el año pasado, mientras que el balance primario, es decir, el resultado presupuestario primario, sin incluir el pago de intereses, fue de 11.900 millones de pesos. Recuerden que lo que procuran los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, es que tengamos un balance primario superior al pago de los intereses de la deuda, que para el año 2018 se programaron solamente para pago de intereses de la deuda 134.000 millones de pesos. Para este año se están contemplando 147.000 millones de pesos, presupuesto solamente superado por el presupuesto del Ministerio de Educación. Y para finalizar, vámonos con las pinceladas deportivas. La Serie del Caribe se va a desarrollar del 4 al 10 en Panamá. El lanzamiento de la primera bola posiblemente lo haga el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Mariano Rivera, el cerrador histórico de los Yankees, el más votado para ser electo como miembro del Salón de la Fama de los Estados Unidos. Los equipos fueron clasificados en dos grupos, Grupo A y Grupo B. La República Dominicana está en el Grupo B junto a Puerto Rico y Panamá, que es, como ser país sedes, es una franquicia invitada, mientras que en el equipo A van a jugar Cuba, México y Venezuela. Esperamos que esta Serie del Caribe sea exitosa y pueda cubrir en términos económicos los inconvenientes que se han presentado como consecuencia de tener que trasladar la sede de Barquisimeto hacia Panamá, porque la situación en Venezuela está color de hormiga. Hasta aquí, a la misma hora, nos vemos mañana de 5 a 6 de la mañana,
pero continúen con nosotros que ahora viene Despierta RD. En un mundo tan rápido y vanguardista, tener presencia en la internet y redes sociales se hace imprescindible para lograr potencializar tu negocio a la cumbre del éxito. Por eso surge Octomedia. Nos encargaremos de que estés en la mira del mundo y el consumidor según tu blanco de público. Somos manejo de redes sociales, creación de contenido multimedia para tus productos y servicios, diseño y asesoramiento de estrategias para campañas políticas, solución de conflictos y consultoría en crisis, manejo y asesoría de imagen corporativa y artística, manejo de medios, relaciones públicas y media tours, maestría de ceremonias, montaje de eventos y logística, circuito cerrado de televisión, transmisión en vivo HD y 3D. Octomedia, es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel.